Buenos días amigos, en este tercer video veremos cómo la narración y el cómic constituyen unos ejes principales para la producción del mismo. El término cómic proviene del inglés comic, es decir, gracioso, que hoy en día se entiende como sinónimo también de historieta o incluso novela gráfica. Se denomina como una forma de expresión artística o un medio de comunicación que consiste en una serie de imágenes e ilustraciones leídas en secuencia continua que permiten al lector recomponer un relato de algo. Al igual que cuando el lenguaje escrito se unen letras para formar palabras y palabras para articular ideas, en el cómic la unión de varias imágenes genera una narración. Mientras se disfruta una serie de fotos, el espectador comprende una serie de eventos o situaciones que sucedieron o que están sucediendo. Este recurso suele utilizarse también para comparativas que se han puesto muy de moda últimamente. También ocurre en situaciones como la lectura de un manual, donde las ilustraciones guían al lector respecto a qué acciones debe realizar o en qué orden se deben hacer para tener un resultado. Según William Eisner, el cómic en sí es un medio visual compuesto principalmente por imágenes. Si bien la palabra constituye uno de sus componentes vitales, son las imágenes las que se encargan con el peso de la descripción y la narración. Los artistas siempre trataron o buscaron la manera de precisamente trabajar las historias por medio de un lenguaje bastante coherente que les pudiera servir como vehículo para expresar toda la complejidad de pensamientos, todas las acciones, todos los sonidos que estaban haciendo en el momento. Esto obviamente distribuido en viñetas para una mayor comprensión y un mayor atractivo. De esta manera se acrecentaba como la capacidad de la mera imagen debido a que tenía un orden bastante establecido con una secuencia bastante establecida y coherente. De este proceso fue que surgió la moderna narrativa que ahorita mismo se dibuja y que nosotros llamamos como cómic. La idea es conseguir o trabajar imágenes con la capacidad de transmitir ideas tal cual por ellas mismas. Esto sin la necesidad de acompañamiento de texto, pero también puede ser un gran apoyo narrativo el hecho de contenerlos. Sin embargo, si la imagen posee una buena narración y un buen apoyo, puede precisamente ganar una mayor influencia y la historia tendrá un gran o mayor impacto en los lectores. La comprensión adecuada precisamente de los cómics se basa mucho en los recursos en lo que se provea el lector para la mayor consecuencia de acontecimientos que se le presentan. En el caso como de los escenarios, los objetos, los propios personajes, lo icónico puede ayudar a los lectores a comprender fácilmente la historia presentada. En la medida en que los lectores estén familiarizados con ellos, podrán identificarlo más fácilmente a través de los episodios. Podemos incluso ver cómo algunos libretistas utilizan como los peinados como manera de identificación. Vemos como el atractivo de los personajes también se convierte en un gran motivador para que las personas los reconozcan siempre que aparezcan. Y los escenarios también poseen similitudes que siempre son bastante fáciles de identificar. El atractivo de la imagen también depende del arte en sí mismo que se emplee para la representación del cómic. Un ejemplo son los cómics japoneses que suelen utilizarse mucho los contrastes, como ya los habíamos mencionado en el video anterior o el primer video de la historia, que usan los contrastes y tramas para la creación de ambientes. Mientras que muchos cómics actuales
en cambio, utilizan lo que son los recursos estilísticos más reales y los colores para darle vida. En cambio, los mangakas suelen utilizar bastante bien lo que son las tramas, los contrastes, las expresiones, el juego de la figura humana para precisamente representar lo que quiere decir los personajes. El uso también de varias viñetas puede crear un ambiente no solo más real, sino más cargado de emoción, porque se pueden representar muchísimas acciones a la vez que estén utilizando en simultáneo o con un storyboard bastante evidente. En cuanto a la narración, Eisner afirma que la complejidad narrativa se basa en crear un cómic que debe construir precisamente esa cadena narrativa que llevará por medio de las palabras a las imágenes. El diálogo sostiene al dibujo, pues tanto uno como el otro están al servicio de la historia. Muchas veces en los cómics es muy necesario que uno de los dos elementos principales, esa imagen o texto, reduzca su complejidad para permitir al lector poner toda su atención en el otro lado. Se trata como de un balance dinámico donde se alterna el protagonismo que se le da a la imagen y al texto para que de esta forma lograr que la historia avance mientras engancha al lector. Podemos ver esos dos ejemplos. En uno, la icónica Mafalda, a pesar de representar poco gráficamente, se apoya en una narrativa la cual le da toda la fuerza a la viñeta. En este otro ejemplo, en cambio, lo gráfico es lo principal y refleja todo el carácter de la narrativa por medio del escenario y el contexto. Ahora, yo tengo este cómic, esta novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd. Ya había mencionado a estos dos autores, no había mencionado la obra, pero es muy importante, muy representativa. V de Vendetta, V for Vendetta. Esta es una colaboración con Steve Whitaker y Siobhan Dukes. Y me gustaría mostrarles precisamente cómo, siendo una novela gráfica, conlleva una narrativa a través de todas las viñetas y un gran apoyo del texto para precisamente llevar ese proceso narrativo. Me permitiré a la vez leerles un poco. La reina Sara asistió hoy a la inauguración de la nueva planta de recuperación de residuos en Plaistow. Ha sido su primera aparición pública desde su 16º cumpleaños en el mes de junio. La reina lleva un traje de seda color melocotón creado especialmente para la ocasión por el modisto real. En su discurso de hoy, el ministro de Industria del partido, Adrian Carrell, ha declarado que las perspectivas industriales de Gran Bretaña son las más prometedoras desde la última guerra. El señor Carrell añadió que es el deber de todo hombre en este país tomar la iniciativa y lograr que vuelva a ser una gran nación. Y ese es el aspecto de Londres esta noche. Les recordamos que mañana es el último día para cumplimentar sus formularios de censo y la fecha límite para la finalización del proyecto de limpieza del pantano de Deptford. Y aquí se despide la voz del destino. Buenas noches a todos. Aquí podemos ver entonces, leí estas 5 viñetas, espero que lo vean bien. En una se nota realmente cómo se describe lo que la reina Sara está haciendo. Se está vistiendo un vestido color melocotón, y acá se escucha una voz en off en la cual se está vistiendo lo que acá nos está ejerciendo nuestro villano, y se ve todo el recorrido hasta la finalización, que se ve incluso complementada con la narrativa precisamente de la voz en off. Aquí dice buenas noches a todos, y se ve como finalización el título del capítulo y la aparición precisamente del villano. Este ejemplo es muy importante porque se puede ver precisamente cómo se va apoyando, van cediendo. En la última había poca narrativa escrita, en la primera había mucha escritiva, entonces se puede evidenciar precisamente cómo
esa dinámica dando y recibiendo para crear precisamente un equilibrio de balanzas. Aquí en este otro cómic, ya lo había mencionado, o Logan de Wolverine, precisamente ese es el tomo en el cual pelea con la familia Hulk. Es un tomo completamente a color y podemos ver, por ejemplo, en esta serie de viñetas cómo el recurso narrativo por medio de letras o diálogos es bastante escaso. De hecho, vemos aquí una doble página en la cual se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viñetas y un solo diálogo bastante pequeño. Entonces vemos cómo los dos ejemplos se complementan y nos ayudan a entender de una manera bastante equilibrada cómo se debe trabajar. En este caso hay un poco más de diálogo, pero evidentemente se nota cómo lo gráfico se sobrepone por los diálogos, por encima de los diálogos. Muy bien. Con este video finalizamos el primer módulo, es el módulo teórico de todo el curso. En el siguiente módulo vamos entonces ya a entrar a lo que es la práctica, la idealización de todo el proyecto, la idealización de toda la idea, la búsqueda de referentes y el método para iniciar lo que es el maravilloso mundo de lo que son los cómics. Es un placer y nos vemos en el próximo video, en el próximo módulo. Gracias, adiós.